COVID desde sus orígenes hasta el día de hoy, desde obviamente la parte o el enfoque de las imágenes diagnósticas. Hay unas generalidades acerca de las que quiero hablar desde el punto de vista histórico, y es que el coronavirus o el COVID es, es un virus que no ha sido de reciente aparición. Aproximadamente desde los años finales de los años 30, ya se sabía de la existencia del coronavirus, particularmente en algunas especies, como eran las aves. Más o menos a partir del año 61 hizo su aparición en los niños y se había definido como una enfermedad respiratoria aguda producida por rinovirus. A partir del año 63 y 65, particularmente en el año 67, se habían hecho las primeras publicaciones acerca de este nuevo virus respiratorio agudo. Es allí en donde en el año 67 se hace la primera fotografía o se toma la primera imagen de esta nueva patología, y se le había dado el nombre de coronavirus por las manifestaciones que tenía alrededor de su membrana, en el cual se veían especulaciones que la hacían ver a manera de corona, razón por la cual se había dado esta taxonomía. Allí en ese punto ya se había hecho una pequeña clasificación acerca del gamma coronavirus y del delta coronavirus. El gamma coronavirus era el virus, digamos, nativo que se encontraba en aves y en mamíferos, y el delta tenía una particularidad, y era que se encontraba con mayor frecuencia en las aves. El delta hace una subclasificación en alfa y beta. El alfa era el coronavirus bovino, que también se encontraba en los murciélagos e incluso en mascotas. Y el beta coronavirus era particularmente el que se encontraba o estaba designado a los humanos. Aquí estamos viendo, digamos, las primeras publicaciones. Los artículos están a disposición acerca de revistas epidemiológicas y revistas de virología, en las cuales se comenzaba a hablar desde el año 67 y año 65, ya se estaban haciendo las primeras publicaciones. La doctora June Almeida, digamos, hace 50 años aproximadamente, fue quien a través de microscopía electrónica hizo la primera fotografía del coronavirus. Así que no es para nada, digamos, un tema nuevo, es un tema del que ya se viene hablando previamente. Ya para terminar, algo acerca de la cronología: en el año 2002 aparece un brote en China de neumonía atípica que, digamos, afortunadamente fue controlado en ese momento, y de acuerdo a las características de originalidad o de natividad que presentaba el virus, fue controlado, y también obviamente teniendo en cuenta las características inmunológicas de los pacientes. En el año 2012, el MERS, o el síndrome respiratorio eh, agudo del Medio Oriente, también se presentó un brote. Lo que pasa es que ese brote no se le dio mucha prensa, pero sí tuvo una mayor afectación de personas, incluso con unas varias decenas de muertos. Ya para el año 2019 aparece en la provincia de Wuhan el nuevo brote de coronavirus, que obviamente ya ha tenido toda esta repercusión. Y para el día de ayer, 16, a las 8:33 de la noche, ya íbamos más o menos en un total de 8 millones de casos confirmados, con un número de muertes importantes de acuerdo a cada nación o a cada país, y un número global de personas que se han recuperado. Bueno, antes de comenzar, ya dejando un poco de lado un poco de historia del coronavirus, es importante tener en cuenta que el COVID-19 es una patología, digamos, que está confinada al lobulillo, es decir, al lobulillo pulmonar, teniendo en cuenta los principales patrones
pulmonares que nosotros vamos a evaluar en tomografía, es decir, mirándolo de una manera muy global, cuáles son los patrones de baja atenuación y cuáles son los patrones que presentan una alta atenuación. Digamos que para nuestra particular revisión debemos enfocarnos en los patrones de alta atenuación. Los de baja atenuación ya sabemos que son los patrones enfisematosos, los patrones quísticos, los patrones que están con bronquiectasias y el panal de abejas, es decir, son los patrones de baja atenuación, hace relación, digamos, a la presencia de aire o atrapamiento de aire en el parénquima pulmonar. Mientras que los patrones de una alta atenuación, allí vamos a tener obviamente un patrón particular, como puede ser el vidrio esmerilado, los patrones de consolidación, los patrones en mosaico o los patrones que pueden provocar alguna distorsión de la arquitectura. Entonces, el principal patrón que nosotros vamos a ver en el COVID-19 es el patrón en vidrio esmerilado. Como había dicho, es un patrón que afecta, o como la mayoría de las patologías pulmonares, se afecta o está confinado al lobulillo pulmonar. Entonces hay que tener en cuenta que esa atenuación que va sufriendo el lobulillo pulmonar, si bien es cierto que es un patrón inespecífico, porque muchísimas patologías pueden dar patrón en vidrio esmerilado, debemos tener en cuenta, digamos, esa opacificación que se va presentando allí. Hay ocasiones en que la opacificación puede ser en mayor o en menor medida. Y eso no quiere decir de que el patrón en vidrio esmerilado no exista. Y lo que es más delicado aún, eso no quiere decir que la patología no esté presente en el pulmón. Y esa es la razón por la cual nosotros debemos ser un poco cuidadosos al momento de hacer la interpretación de las imágenes cuando estamos viendo. Hay ocasiones en que los patrones pueden ser muy tenues y a veces toca verlos con mucho detalle y tratar, sin que se pixele la imagen, tratar de hacer un aumento de ella y tratar de verlo con mucho detalle. Hay ocasiones en que con el scroll vamos pasando rápidamente las imágenes, pero por ahí, en un solo corte, podemos ver tenues patrones de opacificación en vidrio esmerilado. El otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta durante la evaluación son las áreas de consolidación, teniendo en cuenta de manera gruesa o de manera grosera que esas áreas de consolidación hacen referencia al reemplazo que está teniendo el lobulillo en la vía aérea, es decir, sale el aire y se reemplaza por algo, llámese secreciones, llámese detritus, llámese pus, llámese agua. Entonces el patrón consolidativo vamos a tener, digamos, un patrón de atenuación mucho más bajo. Ya el crazy paving y la distorsión de la arquitectura que se va presentando en algunos otros, digamos, manifestaciones patológicas, hay que tener en cuenta que no debemos perder de vista el hecho de que no todos los pulmones están sanos y están siendo invadidos por el COVID-19. Debemos tener en cuenta que absolutamente todas las personas tenemos, digamos, de alguna forma, alguna alteración en la estructura parenquimatosa del pulmón. Llámese contaminación ambiental, fumadores pasivos, fumadores activos, pacientes con patologías previas desde la infancia, asma, bronquitis, bronquiolitis, pacientes inmunosuprimidos que sufren infecciones respiratorias a repetición y que per se esas patologías van provocando alteración del parénquima pulmonar y concomitantemente se pueden ver infectados por el coronavirus. Entonces, el reto está en tratar de definir el patrón específico que presenta el COVID-19 sobre ese sustrato que tenemos de pulmón. Entonces, no necesariamente podemos decir, este paciente no tiene COVID-19, lo que tiene es una neumonía, pero por ahí podemos estar solapando el COVID-19 dentro del contexto de otras patologías. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, eh, digamos, en términos generales, la tomografía se puede estar constituyendo, digamos, como un elemento importante. Si bien es cierto, no es el único, debemos tener en cuenta los límites que pueden tener las imágenes diagnósticas. No es el único método para nosotros poder tener, digamos, una aproximación. Está establecido una sensibilidad y una especificidad de acuerdo a los métodos.
para la reacción en cadena de la polimerasa, es decir, las pruebas que se hacen de manera seria, puede tener una sensibilidad hasta del 71%. Hay un porcentaje importante que no se está diagnosticando con las pruebas rápidas o con las pruebas de laboratorio por PCR. La tomografía tiene una sensibilidad que está oscilando entre el 56 y el 98% y es útil, digamos, para complementar, no tanto así para, digamos, corregir otros, otras ayudas diagnósticas, pero sí por lo menos para que sume un poco a tener, digamos, un mejor diagnóstico de estos pacientes. Entonces, digamos que hay que tratar de complementar estas dos técnicas. Bueno, la precisión obviamente está dada de acuerdo a la habilidad o al hecho de tener claro qué es lo que nosotros vamos a buscar en la tomografía en un paciente con sospecha con COVID-19. Entonces, debemos siempre tener en cuenta un patrón de distribución específica que esta patología nos va presentando, de la cual vamos a tener en cuenta más adelante. Hay unos signos o una signología eh, que se va presentando de manera gradual y que puede tener en este momento lo que se cree o lo que se presume es que tenemos un rango aproximadamente de 2 semanas después de que se inicien los síntomas para que de manera progresiva esas imágenes se vayan presentando en la tomografía. Debemos tener en cuenta que desde el punto de vista de las imágenes podemos tener falsos positivos relacionados sobre todo con patologías virales de otra etiología, es decir, no de otra etiología, pero sí de otro grupo de patologías virales. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la interpretación. Afortunadamente, las patologías virales, dependiendo del germen, también van teniendo algunas características específicas que nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico diferencial de certeza, pero hay algún comportamiento parenquimatoso pulmonar que digamos es común a todas las patologías virales. Este es considerado para algunos investigadores, digamos, como el paraíso del COVID, y hace referencia, digamos, a un grupo de aproximadamente 3.700 personas que estaban en un crucero, el Diamond Princess, en el que se encontró un buen número de personas infectadas, y en ese crucero permitió hacer de alguna manera un poco de investigación acerca de cuál era el comportamiento, cuál era la sintomatología del COVID-19, cómo eran las manifestaciones, y al mismo tiempo permitió hacer investigaciones adicionales relacionadas con la vida media del virus en diferentes superficies, en papel, en cartón, en metal, en plástico. Y bueno, ahí se lograron hacer otro tipo de cosas. Los rayos X, ¿cómo vamos a abordar nosotros o cómo vamos a enfocar los rayos X que de una u otra manera han salido un poco del escenario, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas instituciones de salud que no necesariamente no tienen la presencia el hecho de poder usar el tomógrafo? Siempre los rayos X, los pacientes con sospecha, definitivamente hay que hacer una placa portátil con el ánimo obviamente de evitar el tema de contaminar el área de rayos, siempre tratar de hacer obviamente el, el, la dupla o realizar la doble proyección. Se debe solicitar en todos los pacientes con sospecha de neumonía, y obviamente siempre hay que personalizar cada paciente, es decir, en un principio se debía tener en cuenta si había o no nexo epidemiológico, pero en el contexto de una pandemia ese nexo epidemiológico ha venido cambiando, o por lo menos los criterios que debemos tener en cuenta. Eh, Debemos buscar en la placa de rayos X las opacidades pulmonares, si son uni o bilaterales, que para el caso del COVID en los primeros días pueden ser unilateral, pero que posteriormente se van haciendo bilaterales. Y es posible encontrar placas de rayos X normales, pero tener hallazgos mucho más específicos en la tomografía. Eso ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Esta es una imagen tomada de Radiology, en la que un paciente estaba con
digamos, esta era la placa que se había tomado inicialmente, pero era un paciente que tenía COVID. Ya había sido diagnosticado por laboratorio, pero lo que pretendían ellos ver en esa primera aproximación de placa que se había hecho era mirar el patrón de distribución bilateral que para este caso hacía que se confirmara de alguna manera los infiltrados alvéolo reticulares que se estaban presentando bilaterales en el pulmón. Aquí lo que estaban pretendiendo ellos mostrar con las flechas rojas era tratar de delimitar, digamos, estas áreas que en tomografía se pueden ver como áreas en vidrio esmerilado, porque aquí ya estamos viendo, digamos, un patrón un poco más difuso, pero aquí ya estamos viendo como áreas de consolidación, no de consolidación, pero sí con un patrón un poco más de opacificación. Esta es otro caso de un paciente de 35 años en el que, digamos, se veía cuando ingresó con el positivo para COVID-19 y cuál había sido la evolución que ese paciente había presentado. Entonces, un patrón que era mucho más difuso, de localización periférica, que también se presenta en la placa, y algunas áreas de consolidación parailiar que se habían presentado posteriormente. Este es un paciente que tiene, digamos, ya una patología también de base. Este era un paciente de 65 años con un patrón ya bronquítico, con algunas áreas de fibrosis, pero lo que estaban tratando ellos de cotejar eran las características del patrón en vidrio esmerilado que se presentaba de manera periférica, que aquí más o menos estamos tratando de cotejar entre la placa y la tomografía. Entonces, lo que se pretendía demostrar era que de una u otra forma la placa de toras puede tener utilidad. Si bien es cierto, no nos va a dar, digamos, un patrón característico o un comportamiento típico en la imagen, que sí lo puede dar la tomografía. De todas maneras, debemos ser cuidadosos al momento de la evaluación. Dentro de las indicaciones de la tomografía sin contraste, que nosotros afortunadamente en el servicio ya se ha establecido, digamos, un protocolo, eh, es tratar de, digamos, de hacer el enfoque individual de cada paciente, haciendo la discrepancia o teniendo en cuenta los criterios clínicos de laboratorio y radiológicos, determinar si ese paciente requiere aislamiento o no y mirar si hay patologías de base. Mirar particularmente cada caso y de manera específica hacer la detección de las complicaciones y hacer que la solicitud deba ser validada por un radiólogo. ¿A qué hace referencia a esto? Que nosotros siempre debemos estar con un diálogo directo con el médico clínico desde el momento en que ingrese el paciente, que de una u otra forma, si bien es cierto, se han venido haciendo correcciones en nuestro servicio, ha sido, digamos, hacia la mejoría para tratar de definir un diagnóstico mucho más rápido y mucho más certero. El Colegio Americano de Radiología ha dado, digamos, como algunas pautas, teniendo en cuenta de que debemos considerar o darnos cuenta que la tomografía, digamos, no es la primera línea de diagnóstico. Siempre está, digamos, la evaluación clínica del paciente, el interrogatorio y hacer la aproximación rápidamente con el laboratorio. Siempre debemos tratar de ir reservando un poco el tema de la tomografía, porque no debemos dejar de lado los pros y los contras de la tomografía, más allá de los costos, más allá de la radiación que puede tener el paciente, pero debemos ir tratando de hacer un uso pensado o por lo menos racional de la tomografía. Hay que tomar las medidas de control que se han venido realizando tanto para el personal que opera el tomógrafo como para todo el grupo de radiólogos que apoya el equipo de imágenes diagnósticas. Eh, debemos nosotros también irnos familiarizando con las características que vamos a encontrar en la tomografía.
Esas características ya las habíamos nosotros revisado previamente en el mes de febrero, marzo, y era que la principal característica era la presencia del patrón en virus esmerilado, que se presentaba hasta en un 86%, el patrón consolidativo teniendo en cuenta las patologías de base que pudiera tener el paciente, o incluso si era un paciente con algunas características de inmunosupresión o no, que pueden ser presas también de una reacción aumentada que tenga el organismo para con la infección viral o que pueda tener infecciones concomitantes. El patrón en empedrado loco se presentaba no muy frecuentemente, pero se presentaba, vuelvo e insisto, en los pacientes que tuvieran algunas patologías de base. Las cavitaciones no, el derrame pleural podía o no presentarse, lo hemos visto, la mayoría de las veces no están presentes. Un elemento importante que había que tener en cuenta era la distribución, que la mayoría de los casos era bilateral y que en algunos casos la distribución se hacía bilateral en el 100% de los casos. Y esa distribución bilateral había que tener en cuenta que tenía un comportamiento periférico. Casi nunca encontrábamos distribución central o parailiar. Entonces teníamos tres elementos importantes: patrón en vidrio esmerilado, las consolidaciones, la distribución bilateral y la distribución periférica. Entonces, este es el cuadro tomado originalmente de Radiology, en donde está exactamente los mismos elementos que había que evaluar, y aquí lo estamos cotejando con una tomografía de alta resolución en la que veíamos el patrón en vidrio esmerilado con distribución periférica, que puede ser multisegmentaria o multilobar, en algunos casos con áreas de consolidación, pero que seguían teniendo el mismo patrón periférico, es decir, áreas que habían sido previamente en vidrio esmerilado y que después se habían hecho de aspecto consolidativa. Entonces, no olvidemos que particularmente esta patología es una patología que está confinada al lobulillo pulmonar. Entonces, es allí donde tenemos que ir a buscar, digamos, eh, las características. Aquí tenemos otro caso o varios casos de pacientes que estaban mostrando distribución periférica en vidrio esmerilado, multilobar, multisegmentaria, algunos con áreas de consolidación, con pequeñas áreas por acá de engrosamiento septal y paraseptal, y aquí estamos viendo algunas áreas de atrapamiento aéreo, es decir, estamos viendo, digamos, un patrón combinado de atenuación, tanto los de alta atenuación como los de baja atenuación. Y obviamente pacientes aquí lo vemos con un poco de derrame pleural septado interlobar, que se puede presentar también. Y aquí podemos decir que puede tener uno un derrame pleural laminar. Bueno, el patrón clásico para la tomografía entonces eran las opacidades múltiples en vidrio esmerilado de predominio periférico en los lóbulos inferiores con o sin signos de empedrado irregular, broncograma aéreo, consolidación periférica o el patrón en halo reverso, que podía ser unilateral o bilateral. Entonces ya lo habíamos mencionado, patrón en vidrio esmerilado con otras cosas adicionales que digamos hacen parte de la evolución o de la historia natural que va presentando la enfermedad. Vemos en esta imagen, este era un paciente de 46 años que presentaba áreas múltiples periféricas en vidrio esmerilado, algunas con áreas de consolidación. Aquí este paciente pareciera que tuviera previamente algunas bronquiectasias varicosas, entonces también hay que tener en cuenta las patologías previas de este paciente. Bueno, ya esto lo habíamos mencionado. Hay un patrón que se puede presentar en tomografía, que es un patrón que no es, no, digamos, no nos define el patrón clásico que pudiera tener el COVID. Y esa es la razón por la cual debemos pensar en que puede ser un patrón probable. Y razón por la cual en los informes que se había sugerido por parte de RSNA siempre hablan de la probabilidad del COVID, pero que hay que tener en cuenta que hay otras patologías, como lo mencionamos al inicio, que pueden tener más o menos un mismo comportamiento, pero debemos tener en cuenta, digamos, la estructura o el factor común que produce la patología viral sobre el parénquima pulmonar.
Eh, Dentro de ese patrón no característico también podemos tener en cuenta la neumonía lobar, la infección cavitada, la presencia del árbol de brote, la fibrosis pulmonar en estos pacientes o la presencia de las intersticiopatías en pacientes que tuvieran previamente algunas patologías asociadas, es decir, lo que mencionamos antes, el tema de la coinfección dentro del contexto de una enfermedad que ya se considera reemergente por el historial que tiene. En estas imágenes lo que simplemente quería mostrarles es, digamos, la manera como, como se vería el patrón en vidrio esmerilado en algunos pacientes teniendo en cuenta técnicas de inteligencia artificial en los que se ha querido ya hacer el diagnóstico con estos pacientes. Entonces todos los sistemas convolucionales o neuronales de inteligencia artificial ya están establecidos y ya se han hecho algún par de estudios en el que el radiólogo general o el radiólogo experto en neumología hace el diagnóstico por COVID-19 y cuando se coteja con inteligencia artificial tienen más o menos un mismo rendimiento próximo al 98% en la mayoría de los casos. Bueno, hay una clasificación de severidad en cuanto al COVID y hablan de un patrón de severidad leve, moderado o severo. Dentro de ese patrón leve está el patrón clásico o indeterminado, la presencia de opacidades en vidrio esmerilado, el número de lesiones, si son menos de 3 lesiones, y el tamaño, si son lesiones de menos de 3 centímetros. Eso ya es considerado un patrón leve. El patrón ya moderado incrementa el número de lesiones, incrementa el tamaño, no solamente están las opacidades en vidrio esmerilado, sino que puede haber consolidaciones. Obviamente, como lo habíamos mencionado, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad. Y el patrón severo, en el que vemos opacidades difusas en vidrio esmerilado, presencia de consolidaciones y distorsión de la arquitectura. Eso todavía no ha sido claro si la infección por coronavirus produce alteración acerca de la lesión del parénquima pulmonar como tal, si es una enfermedad que está solamente confinada al lobulillo o si se produce daño a nivel del parénquima. Todavía no se ha podido establecer. Se cree que muy probablemente cuando se ve distorsión de la arquitectura, hay que tener en cuenta si esa distorsión de la arquitectura obedece, digamos, al proceso inflamatorio que se produce sobre el lobulillo o si es una alteración de la arquitectura por destrucción de esa arquitectura del lobulillo o si es por destrucción del tejido. Eso aún, digamos, es materia de investigación. Aquí tenemos un cuadro en el que vemos los cambios tomográficos en el tiempo, en los estadios temprano progresivo, en el pico de la patología de la enfermedad y en el estadio cuando ya el paciente comienza a resolver la patología, que es más o menos entre 2 a 3 semanas. Entonces, de 0 a 4 días, las opacidades en vidrio esmerilado, en la primera semana, la presencia de los múltiples segmentos en los lóbulos que están comprometidos, la extensión que vamos presentando, el incremento de las consolidaciones o el empedrado irregular y la resolución gradual que se va presentando en estos pacientes. Entonces, aquí vemos un paciente con una fase temprana. De todas maneras, por las características de las imágenes, digamos que de cabeza vamos a decir de que tiene un patrón característico o por lo menos típico de COVID-19. Pero nosotros en esta placa lo que nos permite ver es, digamos, los diferentes estadios de acuerdo a los segmentos en donde invadió primero el virus. Entonces mire que por ejemplo acá nosotros podemos ver un área muy tenue. Aquí estamos viendo un área muy típica, muy característica, pero podemos ver algunas áreas, digamos, en diferentes estadios. Aquí, por ejemplo, en disposición periférica los podemos estar viendo. Ojo que hay que tener en cuenta que debemos buscar en todo el pulmón, pero la mayoría de las veces siempre lo podemos encontrar en los segmentos basales. Este es el mismo paciente que va teniendo, digamos, una evolución
Esto ya es al 10.º día, que ya tenía algunas áreas de consolidación y ya estamos viendo algunas áreas aquí que estaban en amarillo en donde se ve como una desestructuración del parénquima. Aquí vemos las áreas de atrapamiento aéreo, la desestructuración, lo que consideran ellos el empedrado loco, persistencia del patrón en virus esmerilado con áreas de consolidación, particularmente sobre los segmentos basales, que si bien es cierto, había comenzado de manera periférica, ya se va haciendo mucho más consolidativo y mucho más confluente en todos los segmentos. Este es otro paciente en el que vemos también la evolución. Patrón en virus esmerilado inicial, patrón periférico, con áreas ya de consolidación. Y aquí ya estamos viendo la resolución que va teniendo el paciente al final. Otro ejemplo tomado de Radiology. Mira, esta pequeña área que obviamente incluso nos puede confundir. Podemos estar pensando que puede ser un nódulo pulmonar, e incluso podemos pensar que sea una metástasis, pero debemos ser muy cuidadosos al momento de mirar el contexto del paciente, individualizar cada uno de ellos y estar buscando las áreas. Mira, aquí estamos viendo unas áreas también muy pequeñas que nos pueden confundir con presencia de nódulos subpleurales. Bueno, dentro del síndrome de respuesta inflamatoria o el síndrome de dificultad respiratoria, debemos tener en cuenta en la tomografía, ya lo hemos venido mencionando, el empedrado irregular, podemos tener broncograma aéreo, la presencia de bandas fibróticas o de bandas lineales subpleurales, el derrame pleural, la distorsión bronquial, que ya la hemos venido mencionando dentro del contexto del síndrome de dificultad respiratoria, es decir, son otros hallazgos que vamos teniendo en cuenta en estos pacientes que hacen parte de la clínica del todo el cuadro respiratorio. Un poco más de lo que ya hemos venido mencionando, el patrón en virus esmerilado periférico. Aquí es muy probable que podamos estar pensando que tuviera un área de cavitación, pero debemos tener en cuenta si el paciente tenía o no previamente esa lesión y que concomitantemente tuvo la coinfección con el COVID-19. Este particularmente lo quise traer varios casos en donde habla de casos de neumonía no COVID confundidos con un COVID-19, que esa siempre ha sido la duda que nos puede asaltar a nosotros en un momento dado en que estemos evaluando los pacientes. Patrón en virus esmerilado, periférico, pero lo estamos viendo de un solo lado, con un poco de broncograma aéreo. Terminaron siendo casos de neumonía, al igual que este que lo estamos viendo con un engrosamiento septal y paraseptal. Este ya obviamente mucho más típico de aspecto consolidativo, presencia de broncograma aéreo, derrame pleural laminar y con distorsión de la arquitectura. Son casos que terminaron siendo pacientes con neumonía, pero de todas maneras vemos que la distribución no es para el COVID-19. Recuerden que el COVID-19 puede ser multisegmentario, multilobar, periférico, bilateral, que digamos no es este el caso, no es este el caso. Entonces hay que ser muy cuidadosos al momento de la interpretación. Ya había mencionado algo acerca de la inteligencia artificial, la disquisición o cómo distingue entre radiólogos e inteligencia artificial. Y aquí en este estudio particularmente lo que hacían era una comparación de tomografía a través de la tomografía computada y el PET-CT acerca del COVID-19 y la neumonía adquirida en la comunidad. Aquí estamos viendo el caso de un paciente con un cuadro neumónico típico y aquí estábamos viendo el paciente que en la placa se hace muy difícil ver el patrón en virus esmerilado, pero que a través de la inteligencia artificial define cuáles son las áreas que en tomografía se verían con virus esmerilado periférico. Bueno, la ecografía hay que mencionarla más allá de querer vender la idea de la importancia de la ecografía, es saber, digamos, qué sirve y qué no sirve. Entonces es muy importante no solamente conocer el arsenal con el que nosotros nos vamos a enfrentar a las diferentes patologías y cuál hace parte del arsenal imagenológico o que el radiólogo posee y que definitivamente no se debe usar.
Entonces, no hay, digamos, estudios con un buen número de pacientes o que sea una multiplicidad de estudios para pensar que la ecografía definitivamente es recomendada. La ecografía, digamos, hay un solo estudio en China que se realizó en el sentido de que se podía extrapolar los hallazgos, pero más allá de los hallazgos que se puedan encontrar en tomografía, lo hacían más que todo como para hacerlo de una manera rápida, de poca accesibilidad, de menos efectos adversos con relación a a la, a la irradiación que sufre el paciente. Y bueno, basados en eso. Es difícilmente reproducible, supone incluso puede provocar un poco más de exposición del personal de salud por el tiempo de exposición que se tiene buscando, digamos, son aproximadamente 12 áreas las que hay que evaluar en el tórax a través de la, de la ecografía. Así de que lo menciono más que todo es como para que lo conozcamos. Este es el estudio que se había hecho en China con la doctora Yu Liu, que es la que figura aquí como tercera, pero ella es la que dirigió ese estudio. Aquí están las áreas en las que se va a ir a buscar, digamos, o las que se va a colocar el transductor, que son 6 áreas en el lado derecho y otras 6 en el lado izquierdo. Hay un patrón que ellos decían que se veía, que eran las líneas A y B, y un patrón, digamos, en cuanto a la doble línea pleural que se presentaba y que daba el famoso signo del murciélago. Es decir, cuando tratamos yo lo interpreto así, cuando tratamos, digamos, de encajar algo que estamos viendo en tomografía con otra ayuda, con otro método diagnóstico, podemos decir que bueno, que sí, que tiene definitivamente un comportamiento típico, pero debemos tener en cuenta que no es, digamos, el método de primera elección. Eh, Diagnósticos diferenciales para COVID-19, entonces están las neumonías virales, el hemófilos influenza con las características particulares que va teniendo de engrosamiento de las paredes bronquiales, la neumonía bacteriana atípica, particularmente el micoplasma en adolescentes y en niños, que si bien es cierto, inicialmente el COVID-19 se presentaba más en, en personas con patologías de base, con grupos de la tercera edad, se han venido presentando casos incluso en niños. Entonces, las características había que tener en cuenta de las patologías virales de las patologías respiratorias más típicas en esos grupos de edad. Y obviamente no hay que olvidar los pacientes que tenían patología previa intersticial o las intersticiopatías. El seguimiento de estos pacientes dice que no está indicado en todos los casos, es decir, si bien es cierto que podemos tener pacientes eh, con PCR positiva para COVID-19 y hallazgos típicos en tomografía, más allá de hacer un seguimiento tomográfico, lo que hay que hacer es un seguimiento en las siguientes 2 o 3 semanas de que el paciente se recupere. No se ha establecido todavía en qué momento se debe hacer, digamos, una tomografía posterior, pero lo que sí es claro y se ha visto hasta ahora es que en los pacientes que tengan un patrón tomográfico, digamos, atípico en la primera exposición tomográfica, hay que hacer un control aproximadamente en 72 horas. Obviamente no debemos perder de vista los otros diagnósticos alternativos que pueden tener estos pacientes. Como conclusión, recordar que debemos individualizar cada caso. La tomografía es una técnica de tamización de primera línea. Eh, no debemos olvidar, obviamente, el laboratorio. Priorizar en algunos casos el hecho de tener estudios portátiles, pero esto también aplica, digamos, para los grandes centros en los cuales contaminar un área de tomógrafo implica dejar sin tomografía 20, 30, 50 pacientes de otras áreas. Digamos, para un escenario pequeño, probablemente lo podamos manejar de una manera un poco más dinámica. Es importante la comunicación directa, tanto con el médico clínico, con el médico terapista,
para tratar de definir cuál es la mejor ayuda diagnóstica en estos pacientes. Dentro de las conclusiones yo les quise mencionar acá, digamos, algunos papers en cuanto a lo que se viene en relación al coronavirus. Es más o menos lo que viene, lo que ha ocurrido a través de la historia con otro tipo de pandemias. Es decir, ya estamos hablando del CORATS, ya estamos hablando de la enfermedad pulmonar cerebral y renal tromboembólica asociada al coronavirus o a la coinfección con el coronavirus, el uso de la fluorodesoxiglucosa del PET-CT para el diagnóstico del COVID-19, digamos, los hallazgos, hallazgos en el abdomen con relación a otras patologías y la posible asociación con coronavirus, tratar de definir coronavirus en los pacientes por grupo de edad, es decir, ya tenemos un abanico de COVID-19 asociado a otras patologías, entonces eso se viene. ¿Cuál es el mensaje que a mí me queda con todos estos papers? Es decir, debemos partir del hecho de que el paciente tenga una enfermedad de base, llámese pulmonar, renal, neurológica, y simplemente tratar de mirar la coinfección dentro del contexto de una enfermedad reemergente. Pero no debemos pensar de que es el COVID-19 el que puede provocar, digamos, estas otras enfermedades. Esta es una invitación que hay para el día 19 de junio a las 11 de la mañana. Es una hora en la que va a haber digamos, un recuento o una segunda oleada de información que está promocionando RSNA acerca de en dónde estamos parados en este momento con el COVID-19. No olviden, 19 de junio, 11 de la mañana. La inscripción es gratis para los que quieran asistir de manera virtual a la charla. Muchísimas gracias.